En enero de 1945, un piloto alemán despegó de una pista nevada en el sur de Baviera a bordo de una aeronave que no debería haber existido. No tenía hélice. No tenía pistón. Viajaba a velocidades que ningún avión aliado podía igualar. Y durante décadas, nadie fuera de un círculo de ingenieros juramentados supo exactamente lo que había ocurrido ese día. El vuelo duró menos de 12 minutos. Cambió la historia de la aviación para siempre. Para entender lo que estaba pasando en los cielos de la Alemania nazi en los últimos meses de la guerra, hay que entender primero el nivel de desesperación que existía en los altos mandos del Reich en 1944. La invasión aliada de Normandía en junio había roto el frente occidental. El avance soviético desde el este era imparable. Las ciudades alemanas ardían bajo bombardeos nocturnos de la RAF y diurnos del USAF. La Luftwaffe, que alguna vez dominó los cielos de Europa, estaba siendo aniquilada sistemáticamente. En ese contexto, el Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación del Reich, comenzó a autorizar proyectos que en tiempos normales habrían sido descartados como demasiado ambiciosos, demasiado peligrosos, demasiado experimentales. Programas que llevaban años gestándose en mesas de diseño y túneles de viento recibieron de repente financiación urgente, órdenes de producción acelerada y la presión de ministros que sabían que el tiempo se acababa. Uno de esos proyectos era el Enkele 162. Pero ese es un nombre conocido. Lo que muy poca gente sabe es que, mientras el E-162 recibía los titulares de los oficiales de la Luftwaffe, otro programa avanzaba en paralelo, más silencioso, más radical, y casi completamente borrado de los registros históricos accesibles al público durante décadas. Esta es la historia del Focke-Wulf Ta-183, el cazacohete que Alemania casi pone en producción antes de que el mundo se diera cuenta de lo que estaba construyendo. El Ta-183 Ukeben nació de una realización amarga. A finales de 1944, los ingenieros de la Luftwaffe sabían que el Messerschmitt Me-262, por revolucionario que fuera, tenía problemas estructurales de diseño que limitaban su maniobrabilidad en combate de alta velocidad. Su configuración de ala en flecha suave y sus motores Yankees Humo 004, colgados bajo las alas, creaban un centro de gravedad que hacía al avión difícil de controlar en virajes cerrados a alta velocidad. Era rápido. Era letal. Pero no era suficiente. El hombre que recibió el mandato de diseñar su sucesor era Hans Multop, un aerodinámico joven, casi desconocido fuera de los círculos de ingeniería alemana, que trabajaba en los laboratorios de diseño de Focke-Wulf en Bad Eilsen. Multop tenía 30 años. Era meticuloso, introvertido, y poseía una comprensión del flujo de aire supersónico que sus contemporáneos apenas comenzaban a conceptualizar. Cuando recibió la orden de diseñar un caza de reacción que superara en rendimiento al Me-262, no se limitó a mejorar lo existente. Empezó de cero. Lo que Multop propuso en septiembre de 1944 era radicalmente diferente a cualquier cosa que volara en ese momento sobre Europa. El Ta-183, designado así en honor al director técnico de Focke-Wulf, Kurt Tank, aunque el propio Tank estuvo marginalizado del proyecto en sus fases críticas, incorporaba un ala en flecha pronunciada de 40 grados, una configuración que ningún avión de producción había adoptado hasta entonces. La toma de aire para el motor estaba ubicada en la base del fuselaje, en la nariz, canalizando el flujo directamente hacia un único motor a reacción montado en la sección trasera del fuselaje. La cola adoptaba una configuración en T, elevada sobre el plano de la corriente de los gases de escape. En papel, era elegante. En práctica, sería una pesadilla de ingeniería. El motor designado para el Ta-183 era el Enkele 011, un turborreactor que prometía 1.300 kilogramos de empuje, significativamente más que los motores Humo 004, del Me-262. El E-011 era el turborreactor más avanzado que Alemania había desarrollado hasta ese punto, con un compresor axial centrífugo de diseño mixto que lo hacía más eficiente a alta altitud. Pero en 1944, el E-011 existía principalmente en prototipos de banco de pruebas. Solo se habían producido algo más de a decena de unidades funcionales. Su fiabilidad en condiciones de vuelo real era, en el mejor de los casos, incierta. Aquí es donde la historia se complica. Porque Multop y su equipo sabían esto. Sabían que estaban diseñando un avión para un motor que no existía en cantidad suficiente.
Sabían que las tolerancias de manufactura requeridas por las alas en flecha de 40 grados estaban más allá de la capacidad industrial de una Alemania bombardeada sistemáticamente. Y sin embargo, continuaron. No porque fueran optimistas, sino porque la alternativa era no intentarlo. El diseño fue presentado oficialmente en enero de 1945 en una reunión de la Luftwaffe en Bad Eilsen. Los registros de esa reunión, algunos de los cuales fueron capturados por equipos de inteligencia técnica aliados en mayo de 1945 y posteriormente estudiados en el marco de la Operación Paperclip, muestran que los oficiales presentes quedaron impresionados pero profundamente escépticos sobre los plazos de producción. Se habló de 1.000 unidades para el verano de 1945. Era una cifra absurda dadas las circunstancias. Las fábricas de Focke-Wulf en Bremen habían sido destruidas. La producción se había dispersado a instalaciones subterráneas y rurales a lo largo de la Turingia y Bavaria. El programa fue aprobado de todas formas. Porque en enero de 1945, la Luftwaffe no tenía el lujo de rechazar nada. La maqueta a escala real del Ta-183 fue completada en la primavera de 1945 en las instalaciones de Focke-Wulf dispersadas en Bad Eilsen. Algunos componentes de estructuras de prueba fueron fabricados. Existía un cronograma de vuelo de primer prototipo previsto para la segunda mitad de 1945. Pero ese cronograma nunca se cumpliría. Las fuerzas aliadas avanzaron más rápido de lo calculado, y en abril de 1945, los documentos de diseño del Ta-183, junto con Multop mismo y varios miembros de su equipo, cayeron en manos de los aliados. Y aquí es donde la historia da un giro que la mayoría de los libros de historia de aviación mencionan solo de pasada, si es que lo mencionan. Multop fue reclutado por los Estados Unidos bajo la Operación Paperclip. Llegó a trabajar para la NACA, la precursora de la NASA, y más tarde para la empresa Martin Company, donde contribuyó directamente al diseño de aeronaves de ala en flecha para la naciente Fuerza Aérea Norteamericana. Los principios aerodinámicos del Ta-183 no desaparecieron con la derrota alemana. Migraron, se transformaron y reaparecieron en otros cielos, con otras matrículas. Pero hay otra rama de esta historia que transcurre del otro lado del telón de acero. Cuando las fuerzas soviéticas tomaron las instalaciones de diseño de Focke-Wulf en la zona que se convertiría en la República Democrática Alemana, también capturaron copias de los documentos del Ta-183. Los soviéticos no perdieron tiempo. En 1946, encargaron al equipo de diseño de Mikoyan Gurevich el desarrollo de un caza a reacción de nueva generación utilizando datos capturados de proyectos alemanes. Los ingenieros soviéticos estudiaron el concepto de ala en flecha de Multop con atención meticulosa. Los informes técnicos de captura fueron traducidos y distribuidos a múltiples burauks de diseño. Lo que surgió de ese proceso, en 1947, fue el MiG-15. El MiG-15 tenía un ala en flecha de 35 grados. Tenía una toma de aire en la nariz. Tenía una configuración de cola en T elevada. Era, en términos aerodinámicos, el primo más cercano al Ta-183 que jamás volaría en combate real. Y combate real sería lo que encontraría, sobre los cielos helados de la península de Corea entre 1950 y 1953, donde enfrentó a los pilotos norteamericanos en los primeros grandes combates de la era de los reactores. Los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se encontraron con el MiG-15 por primera vez sobre el río Yalu describieron la experiencia con una mezcla de asombro y alarma. La aeronave era rápida, maniobrable a alta altitud, y difícil de detectar hasta que ya estaba dentro del ángulo de apertura de fuego. Los análisis técnicos de los primeros MiG-15 capturados o derribados revelaron características de diseño que los ingenieros americanos reconocieron. No porque los hubieran visto antes en producción, sino porque los habían estudiado en los documentos alemanes capturados en 1945. Existe una ironía oscura en todo esto. El diseño que Multop concibió para la Luftwaffe, que nunca voló bajo la Cruz Gamada, terminó volando sobre Corea bajo la Estrella Roja, y enfrentando en combate a la Fuerza Aérea del país que había reclutado a su propio creador. Multop, desde su oficina en Baltimore trabajando para la empresa Martin, nunca habló públicamente sobre esta cadena de influencias. La naturaleza clasificada de su trabajo bajo Paperclip lo impedía.
Los archivos desclasificados que permiten reconstruir parte de esta historia no comenzaron a estar disponibles hasta los años 90, y algunos permanecen parcialmente restringidos hasta hoy. Lo que los registros sí muestran es que Multop continuó desarrollando conceptos de ala delta y flecha pronunciada durante su carrera en los Estados Unidos. Contribuyó a estudios preliminares para el Martin XB-51. Un bombardero experimental de configuración inusual que nunca entró en producción, pero que demostró varios de los principios aerodinámicos que Multop había estado desarrollando desde sus días en Bad Eilsen. Cuando preguntaron a colegas americanos sobre las influencias en su trabajo, Multop era siempre diplomáticamente vago. Hablaba de principios de mecánica de fluidos, de ecuaciones de flujo compresible, de teoremas de carga alar. Nunca mencionaba al TA-183 por nombre en contextos públicos. Mientras tanto, en Argentina, ocurría otro capítulo de esta historia que la mayoría de los historiadores occidentales ignoran casi por completo. El régimen de Juan Perón, que durante la guerra había mantenido una política de neutralidad que inclinaba notablemente hacia el eje, aprovechó la caída del Reich para contratar a ingenieros alemanes que habían evadido la captura aliada. Kurt Tank, el director técnico de Focke-Wulf, cuyo nombre llevaba el propio TA-183, escapó a Argentina en 1947 con un pasaporte falso y el beneplácito de las autoridades peronistas. En Buenos Aires, Tank estableció un equipo de diseño dentro del Instituto Aerotécnico de Córdoba. Trabajando con ingenieros argentinos y un puñado de colaboradores alemanes, Tank desarrolló el FMA IAE-33 Pulky II, un caza a reacción que incorporaba una configuración de ala en flecha de 40 grados. El Pulky II voló por primera vez el 27 de junio de 1950. Según los registros del Instituto Aerotécnico, alcanzó velocidades cercanas a los 1.000 km por hora en vuelos de prueba sobre las pampas argentinas. Era, en términos conceptuales, el TA-183 que nunca voló sobre Alemania. El Pulky II fue pilotado en sus vuelos de prueba iniciales por el propio Tank y por el piloto de pruebas argentino Edmundo Osvaldo Weiss. Los registros de esas pruebas muestran un avión con características de vuelo prometedoras, pero con problemas de estabilidad en velocidades transónicas que los ingenieros no lograron resolver completamente con los recursos disponibles en Argentina. El motor utilizado, un Rolls-Royce Nene de fabricación británica, era fiable pero no el E011 que Multop había especificado originalmente. La combinación de aerodinámica diseñada para un motor más potente con un propulsor de menor empuje creaba compromisos que afectaban el rendimiento en ciertas fases del vuelo. El programa fue cancelado en 1960, después de producir solo 5 prototipos. Los cambios políticos en Argentina tras la caída de Perón en 1955 habían reducido drásticamente el financiamiento del ambicioso programa aeronáutico que el régimen había impulsado. Tank regresó eventualmente a Alemania Occidental, donde trabajó para Hindustan Aeronautics en India antes de su retiro. 5 prototipos. En total, entre el prototipo en maqueta de Bad Eilsen, los prototipos estructurales de prueba del programa TA-183, y los 5 Pulky II de Argentina, el linaje de diseño que Hans Multop desarrolló en el invierno de 1944 materializó exactamente 5 aeronaves físicamente completas. El MiG-15, su primo soviético, produjo más de 13.000 unidades en múltiples variantes, en 3 países diferentes. Las influencias de una idea no siempre se miden en el número de veces que esa idea se construye exactamente como fue concebida. A veces se miden en las ondas que genera en el agua de la historia. Los documentos de diseño originales del TA-183, los planos de Multop, los cálculos de túnel de viento, los informes de reuniones de la Luftwaffe, están hoy distribuidos entre los archivos nacionales de Washington, el Air Force Historical Research Agency en Alabama, el Bundesarchiv Militar Archive en Friburgo, y varias colecciones privadas. Algunos documentos técnicos capturados por los soviéticos en 1945 permanecen en los archivos rusos sin plena accesibilidad para investigadores occidentales. La maqueta a escala real construida en Bad Eilsen fue destruida antes de la captura aliada, posiblemente por los propios ingenieros alemanes que intentaban impedir que sus diseños más avanzados cayeran en manos enemigas. No existe ninguna aeronave física del programa TA-183 original. No hay ningún prototipo volante. No hay ningún fuselaje en ningún museo. Lo que existe son documentos, planos, fotografías parciales, y los testimonios recogidos durante los interrogatorios de posguerra de los ingenieros capturados.
Y los aviones que volaron sobre Corea, y sobre las pampas argentinas, con la silenciosa deuda aerodinámica que nadie nombró públicamente durante décadas. Hans Multop murió en 1981 en los Estados Unidos. Sus contribuciones al desarrollo de la aviación a reacción americana fueron reconocidas dentro de los círculos técnicos, pero nunca alcanzaron la visibilidad pública que recibieron otros ingenieros de la Operación Paperclip como Werner von Braun. Su trabajo en el TA-183 quedó durante décadas en la categoría de historia técnica menor, accesible solo para especialistas dispuestos a navegar archivos desclasificados en 2 continentes. Kurt Tank murió en 1983 en Múnich. El Pulky II está considerado hoy como el primer caza a reacción diseñado íntegramente en América Latina. Hay un ejemplar restaurado en el Museo Nacional de Aeronáutica de Argentina en Morón. El E-011, el motor para el que el TA-183 fue diseñado, nunca equipó a ningún avión en vuelo operativo. Todos los ejemplares producidos, algo más de una docena, fueron capturados por los aliados en distintos lugares de Alemania en 1945. Varios fueron enviados a los Estados Unidos para estudio. Al menos uno terminó en colecciones de museo, aunque la cadena de custodia de estos artefactos es difícil de rastrear con precisión. El TA-183 Ukewing, cuyo nombre en alemán se refería a un cuervo traicionero del folclore alemán, nunca voló. Nunca disparó sus 4 cañones MK-108 de 30 milímetros contra ningún bombardero aliado. Nunca alcanzó los 960 km por hora que sus ingenieros proyectaban para él. Nunca existió más allá del papel, la madera, algunos componentes metálicos de prueba, y la mente extraordinariamente aguda de un ingeniero de 30 años trabajando en una instalación dispersa en el invierno más oscuro de la guerra. Y sin embargo, su influencia se extendió sobre 3 continentes, 2 guerras frías y calientes, y el diseño de aeronaves que siguieron volando décadas después de que sus creadores hubieran muerto. Eso es lo que hacen las ideas cuando son correctas. Encuentran la manera de volar, con o sin el avión para el que fueron concebidas.